Iniciamos la segunda lección sobre los ferrocarriles vascos. Como comentamos antes, los ferrocarriles vascos lo hemos separado en dos lecciones. Entonces realmente es bueno haber oído primero la primera lección, pero veréis que en esta segunda vamos a volver también sobre temas de la primera. En cierta manera, por haber trabajado yo mucho tiempo en este territorio, conozco quizá más la problemática de sus líneas y por eso quizá me he extendido más. Pido disculpas por ello. Entonces, como digo, es la segunda lección de los ferrocarriles de Vascongadas. Fijaros, esto solo como presentación, ya hablamos que la Diputación de Vizcaya, desde muy pronto, casi desde el año ya 45, se planteó construir la línea Bilbao-Madrid-Irún. Es decir, su intención era que esta línea no dejara de pasar por Bilbao. Pero muy pronto, ya en el año 52, ya se dio cuenta de que la decisión de la línea, tomada por los Rothschild, por la empresa futura Compañía del Norte de Ferrocarriles, había decidido tomar el camino más corto, que era por Vitoria. Luego veremos por qué se tomaron esas decisiones. Con lo cual Bilbao se da cuenta que va a quedar aislado. Entonces una manera de no quedar aislado es ir a crear una línea que fuese a buscar la línea del norte en Miranda o en Vitoria. Pero a la vez surgió una iniciativa de los diputados de La Rioja que mostraron a Bilbao las ventajas que tenía crear una línea que llegase al Valle del Ebro. Así no solo enlazaría con la vía del norte en Miranda de Ebro, sino que continuando por el Valle del Ebro atendería a los vinos de La Rioja, los productos agrícolas de la Ribera Navarra y también sobre todo enlazaría en Zaragoza con la línea Madrid-Barcelona. Con lo cual Bilbao, de estar aislado, pasaba a estar unido a las dos grandes vías radiales que se estaban iniciando en el país, la de Barcelona y la de Irún. Así, la Diputación de Vizcaya, con esos empresarios riojanos, tomaron la iniciativa de empezar una línea que se empezó en el año 58 con el compromiso de acabar en el año 63 de Bilbao-Tudela, para enlazar Tudela con el ferrocarril navarro, que se había adelantado bastante. El ferrocarril navarro ya en el año 61 había llegado a Zaragoza junto con el de Lérida. Es decir, que todo este territorio estaba ya unido con Barcelona. Estaba aún sin acabar la línea Madrid, que se acabó en el 63. Entonces, realmente, el ferrocarril de Tudela bastaba que llegase a Castejón, donde enlazaba ya con el ferrocarril de Navarra, y luego el de Navarra enlazaba en Zaragoza, en Casetas, con el ferrocarril de Madrid. Con lo cual, tres compañías se unían en un tramo. Luego veremos la competencia entre ellas. Así que Bilbao se quedó sin esa línea del norte, pero buscó su enlace. Fijaros que ya aquí, entre los años 60 y 70, cuando ya toda España ya empieza a estar absolutamente conectada por grandes líneas, pues el País Vasco tiene la línea Irún, que se va a acabar en el año 64, pasando por Vitoria, entrando en Navarra por Alsasua, dejando a Bilbao aislado, pero Bilbao ya tenía desde el año 63 su línea que lo unía en Miranda con la línea del norte y en Zaragoza con la línea Barcelona, que se acabó en ese año 63. Es decir, como veis, en esos años quedaba unido. Luego Pamplona se uniría a la línea del norte en el año 65 en Alsasua. Veis, Santander se llegó en el 66, la zona occidental fue más tardía, pero como veis, las grandes líneas ya están esbozadas y acabadas. Luego vimos también la lucha que habrá entre las compañías. Es una pena que tanta iniciativa vasca para ferrocarriles se truncara por los costes de estas inversiones que al final arruinaron esta línea. Al final la compañía Norte, compañía muy poderosa, al final también entró el capital vasco, de los bancos vascos. La Compañía Norte acabó controlando todo el norte de España y tuvo una lucha tremenda con MZA, que era una compañía del Marqués de Salamanca, nacida sobre todo en la línea Aranjuez y Alicante, la primera línea que unió grandes capitales en España en el año 58. Al final MZA se está haciendo poco a poco con todo el Levante y con toda Andalucía, impidiendo la formación de una tercera compañía que hubiera sido andaluces. Siempre hemos pensado que el tremendo potencial del empresariado vasco tendría que haber creado su propia línea ferroviaria, que hubiera tenido quizá potencial para ser una compañía propia. Pero Norte fue apropiándose de estas líneas que habían sido tan costosas, la línea de Bilbao, tenía una iniciativa, la línea Madrid-Irún, que es la que realmente cruza Vascongadas. Y al final Norte acaba comprando la línea Pamplona-Zaragoza, que realmente él tendría que haber sido de MZA, porque MZA Marqués de Salamanca la había promovido, así como la línea Zaragoza-Barcelona, pero MZA tuvo una indecisión a la hora de ofertar para esta línea y Norte acabó comprando esta y la que estaba unida a ella, que era Zaragoza-Barcelona, con lo cual Norte acabó
teniendo el riesgo de dejar a MZA sin conexión con la frontera, es decir, totalmente aislada por norte. MZA logró comprar estos ferrocarriles catalanes y luego construyó un ferrocarril para hacer la competencia al de norte que llegaba a Barcelona. Es decir, como veis, la lucha entre las dos compañías, en los puntos en que se hace más fuerte la discusión, produce que Barcelona tenga dos líneas para llegar a Zaragoza. O sea, al final tiene sus inconvenientes y tiene sus ventajas. No así sucedió aquí, donde Norte controló prácticamente todo el territorio. Solo el IMZ logró este enlace con Valladolid. Es una lucha apasionante entre estas tres primeras compañías, luego solo dos, porque IMZ compró andaluces. Una lucha apasionante entre en cierta manera, el sur y el levante español, y el norte y Castilla, y el occidente español, entre líneas, y el intento de control de las entradas a la península. Pues bien, la línea del Madrid-Irún tiene un trazado realmente magnífico. Fijaros que es el año 64 cuando se acaba. Fijaros que desde Vitoria, una llegada a Vitoria, en Vitoria todo está la llanada alavesa, que es un territorio muy fácil de cruzar, no tiene ningún problema, y desde Vitoria se plantea cómo llegar a San Sebastián, a Irún. Entonces evita los trazados directos de bajada, luego veremos lo complicados que son, y busca una diagonal. La mayor diagonal, la diagonal que le permite unas pendientes menores, porque tiene más desarrollo, es buscar el río Oria. El río Oria es un gran río que cruza, por así decir, en diagonal toda Guipúzcoa, desde la frontera de Navarra. Entonces va a buscar ese gran río, ese gran valle, y para ello se dirige y entra en Navarra, en Alsasua, y allí, en la frontera entre las cordilleras del Aizgorri y del Aralar, tiene un paso más o menos fácil que le hace subir la divisoria. Pero luego, fijaros si era complejo el descenso. Hemos visto los descensos en Cantabria, o lo veremos en Asturias, complejos, también el de Orduña, que lo hemos visto en la lección 1. Entonces la línea es tan asombrosa que para lograr un mayor desarrollo pasa al Valle del Urola, aunque está sobre el Valle del Oria, pasa al Valle del Urola en Legazpia y Zumárraga. Ya veremos que en Zumárraga enlazó una línea de vía estrecha de los ferrocarriles vascos para poder tener un contacto y llegar a San Sebastián. En Zumárraga vuelve a saltar de nuevo al Valle del Oria y ya va siguiendo por Tolosa, por todo el Valle del Oria. Pero en el último momento tiene que saltar al Valle del Urumea, cerca de Hernani, y atraviesa del Valle del Oria al Urumea para llegar a San Sebastián. Como veis, es una línea realmente preciosa, con una gran inteligencia, construida con una gran inteligencia en sus pasos, donde apenas hay destrozo del paisaje. Es una línea realmente admirable, y que era la gran línea Madrid-París, la gran línea del norte. Se llamó primero la línea real, luego Madrid-Irún, Madrid-Endaya, Madrid-París. Era una de las radiales que salían de Madrid más importantes, porque conectaba precisamente con el corazón de Francia, con su capital. Entonces, fijaros cómo cuando se hace el Bilbao-Tudela, ya Bilbao, que tenía muchas expectativas, estaba muy optimista por la marcha de su ferrocarril, luego vio los costes tan enormes y quedó prácticamente casi arruinado al acabar la línea de Tudela. Pero en un principio pensó que desde esa línea podía crear una línea que enlazase con San Sebastián. Luego se dieron cuenta como el enorme coste de ese trayecto, de ese recorrido, tenía una posibilidad, que es enlazar con la línea de norte en Zumárraga y a partir de aquí aprovechar la línea ya de norte para llegar a San Sebastián. Entonces, fijaros que en Zumárraga era el punto donde la línea Madrid-Irún, que hemos visto que había entrado al Valle del Urola, había pasado de un valle a otro, de un terrible descenso hacia el mar. Ahí, en Zumárraga, está a una cota de 355, donde se produce el gran giro de la línea de norte para ya pasar definitivamente al Valle del Oria, ¿no? Y allí fue a donde fue a buscar el enlace este asombroso ferrocarril que fue el Durango-Zumárraga. Y cuando los ferrocarriles vascos van construyendo este ferrocarril, hubo la discusión si tenía que ser en vía ancha y unir con el Bilbao-Tudela. Al final se optó por la vía estrecha, era más económico, pero en el fondo fue siempre un error abandonar el ancho nacional. Entonces, fijaros que él se dirige realmente hacia el río Deva, hacia el Goibar, podríamos decir en dirección al mar, pero en Malzaga gira y sube por
por el río Deva hacia Vergara, y en Vergara inicia un tremendo ascenso verdaderamente laberíntico para subir a la divisoria del Deva y el Urola. Y logra enlazar en Zumárraga. Es decir, fijaros que era una verdadera locura, pero era el intento de tener el enlace con la línea de norte ya apuntando hacia San Sebastián. Se trataba de unir Bilbao con San Sebastián como fuera, sin tener que pasar por Vitoria, pudiendo tener esta conexión. Bueno, y al final se creó esta impresionante línea de la cual de luego saldría la línea Vitoria por Vergara. Fijaros que en el fondo es tratar de resolver algo que la línea nacional había olvidado, que era la unión de Bilbao y San Sebastián con una línea de ancho nacional. Al tomar la opción de ir por Vitoria y tomar la diagonal de Loria, en cierta manera el ferrocarril nacional había olvidado la conexión San Sebastián-Bilbao y había dejado realmente Vascongadas totalmente aislada de la línea nacional. Fijaros lo importante que fue este olvido, ¿no? Fijaros, aunque Bilbao y Vizcaya habían sido los promotores iniciales del Madrid-Irún, se habían quedado sin nada. La línea acabó yendo, como hemos visto, por Vitoria. Siempre se ha dicho que era imposible descender a Bilbao, que por eso la línea nacional optó por ir por Vitoria. Pero no era tan cierto esto, porque desde Burgos había un camino que, atravesando los desfiladeros del Ebro, muy parecidos a los de Pancorbo, que va a atravesar la línea esta de Burgos-Vitoria, y de ahí había un descenso muy fácil hacia Bilbao, precisamente por las merindades de Castilla, por Villarcayo y por Balmaseda, por el Cadagua, el antiguo camino de Castilla. Era un camino muy correcto para ir desde Burgos. Es decir, que se podría haber llegado a Bilbao, pero ¿cuál era el problema? Probablemente el problema no fue solo el llegar a Bilbao, que se pudo hacer, sino que era después cómo se seguía. Hay un camino muy fácil, que es el río Ibaizábal, que es este gran transversal de Vizcaya, es una gran llanura que nos lleva hasta Durango. Pero a partir de Durango el tema se complica, porque una gran cordillera, que es un poco la que marca el valle del Deva, separa Vizcaya de Guipúzcoa, tiene unos desfiladeros impresionantes en la zona de Iciar, a partir del Goibar, donde el que haya ido por la autopista de luego San Sebastián se da cuenta de la enorme complejidad de atravesar estos desfiladeros. Probablemente, y de luego tenemos el gran macizo de Iciar, todas las divisorias entre Zumaya, Zarao, Zoria, y hay aquí 3 ríos diferentes con sus divisorias. Es decir, probablemente se dieron cuenta que si podían llegar a Bilbao, luego llegar a San Sebastián era haberse metido en un laberinto realmente imposible, frente a la facilidad que tenía atravesar toda la llanada alavesa hasta Alsasua. Frente a esto estaba claro que Bilbao no tenía cartas para jugar en haber atrapado esa línea del norte. Con lo cual, al final, ¿qué pasó? Pues que esta línea, como vemos, sí que unió Vitoria con San Sebastián, pero dejó toda la gran área industrial de Bilbao absolutamente aislada. Bilbao había hecho este ferrocarril con este complejísimo salto que fue una hipoteca para su línea, para unir en Miranda. Es decir, quedó unido, pero en cierta manera no articuló en absoluto el País Vasco, como había pasado, por ejemplo, en Andalucía, donde había una gran línea Córdoba-Sevilla-Cádiz, o, por ejemplo, en Cataluña, que como estaba la línea Lérida-Barcelona-Gerona. Es decir, que otras regiones habían logrado una línea que realmente atravesara el corazón de su región. Pero Vascongadas no le pasó así. Entonces, uno de los primeros intentos, como he dicho, de los que construyeron el ferrocarril Bilbao-Tudela en ancho nacional, que les costó un esfuerzo tremendo y quedó la compañía casi en quiebra, luego sería comprada por Norte, era haber hecho desde esa línea la conexión con San Sebastián. Y entonces lo primero que plantean es la discusión, al final se opta porque se había estrecha y se opta porque era una compañía diferente de empresarios vascos que construyen, se llamaron ferrocarriles vascongados, que al final salía de Bilbao, de la zona del Casco Viejo, luego veremos la apasionante historia de las estaciones de Bilbao, y se llegó hasta Durango. Es decir, era un recorrido no excesivamente complejo y llegaba hasta Durango. Luego se planteó una segunda línea que era el Durango-Zumárraga, como hemos visto, que era el intento, sorteando todo este enorme macizo montañoso, sorteando y subiendo por el Deva, llegar hasta Zumárraga, donde enlazaba
con la línea que ya apuntaba directamente a San Sebastián. Es decir, era una manera de lograr un Bilbao-San Sebastián con unas 2 compañías vascas. Luego veremos que a partir de aquí se dio cuenta de que desde aquí se podía intentar llegar a San Sebastián por la costa con una propia compañía vasca sin necesidad de utilizar este enlace de norte, que es lo que se hizo, para al final lograr el sueño de unir Bilbao con San Sebastián, con un recorrido muy complejo y al final nunca logró ser una línea que pudiera competir con la gran línea nacional. Pero fue una apasionante historia. Fijaros, a partir de Durango, tras pasar hay una divisoria, que es la divisoria entre el Ibaizábal y el Deva, que es el puerto de Malzaga, el ferrocarril de la costa, el que opta por llegar a San Sebastián por la costa, tiene que pasar los desfiladeros del Goibar hasta Deva, que es un territorio tremendo. Fue una frontera antiquísima entre pueblos caristos, que eran los pueblos vizcaínos, donde estaba el macizo de Marquina, y los pueblos bárdulos, que eran los pueblos guipuzcoanos. Es decir, son desfiladeros tan impresionantes que ha sido siempre una frontera histórica. Y aún hoy la autopista Bilbao-San Sebastián, cuando lo veis, se tiene que desdoblar, tiene que pasar de una orilla a otra. Es realmente impresionante. Han quedado dañados por la autopista estos desfiladeros, pero son realmente bellísimos. Una gran frontera entre 2 pueblos, entre 2 provincias. Pues bien, el ferrocarril se atreve a avanzar por esos desfiladeros para llegar a Deva. Luego Deva tiene que sortear el gran macizo de Iciar que llega hasta el mar, la zona montañosa que llega hasta el borde del mar. Lo tiene que sortear, salvar por túneles para llegar a Zumaya. Fijaros que en Zumaya se creó un ferrocarril que era el del Urola, ya está en el valle del Urola, que era el valle donde estaba Zumárraga. Es decir, que aquí había otro ferrocarril, lo veremos, pequeño ferrocarril, lo vimos el otro día, que iba de Zumárraga por todo este territorio hasta Zumaya, por el corazón de Guipúzcoa, que es el río Urola. Pero de Zumaya tenía que volver a saltar a otra divisoria para llegar a Zarauz, que es una especie de cuenca interna, ¿no? Y luego de Zarauz tenía que volver a cruzar otra cordillera para llegar a Loria. Una vez que llegaba a Loria, podía seguir el Loria para saltar otra vez otra divisoria y llegar a San Sebastián. Fijaros qué complejidad tremenda para poder llegar a San Sebastián por la costa. Mientras que el ferrocarril del norte había cogido el valle de Loria, un río poderosísimo, y prácticamente había con problemas, pero siguiendo un único valle, sin atravesar más divisorias que había hecho del Urola a Loria y luego Oria-Urumea, pero aquí tenemos que atravesar casi 4 divisorias. Fijaros que al final, con el túnel de Amara, se llegó a San Sebastián en 1903. Habían tardado 21 años desde que había llegado a Durango en 1882. 21 años para realizar este recorrido. Y 15 años después de que en Zumárraga hubiera podido enlazar con la línea del norte. Es decir, que como veis, fue un esfuerzo enorme, tremendo, que nos lleva ya a unas fechas ya muy tardías, ya 1903. Y nada menos que 40 años después, 40 años, casi 2 generaciones, después de que la línea del norte hubiera ya llegado a San Sebastián e Irún. Todo indica su enorme complejidad, su dificultad, siendo además una línea de vía estrecha, es decir, que era una línea que parece que va a ser muy difícil que compitiera en la unión de Bilbao y San Sebastián o que pudiera competir con Norte, ¿no? Con la gran línea de ancho nacional, pero es apasionante su aventura. Y ahora tenemos un tema muy muy bonito que lo traté en parte, los que hayáis oído mis charlas sobre la ciudad soñada, que es la historia de la ciudad, y unas charlas sobre el ferrocarril en las ciudades. Fijaros que curioso es que uno de los problemas que tienen los ferrocarriles en Vascongadas, problema incluso actual, es que las estaciones de las líneas nacionales o de ancho nacional están muy alejadas de las de los ferrocarriles vascos. Luego vamos a ver por qué pasó esto. Así, fijaros, en Bilbao, el Bilbao-Tudela, que es al final la línea que lleva a Miranda, que conecta también en Zaragoza con la línea de Barcelona, el Bilbao-Portugalete, que es la línea de margen izquierda, que lleva al puerto, ambas de ancho nacional, y el Bilbao-Santander, que es de vía estrecha, se encontraban todas en esta zona que era la zona del ensanche.
Mientras que los ferrocarriles vascos, el ferrocarril a Plencia, el ferrocarril a Lezama, el ferrocarril que iba a Durango y San Sebastián, todos esos tienen estaciones, 3 estaciones, y las tienen en el casco viejo. Pero fijaros que lo mismo pasó en San Sebastián. En San Sebastián los ferrocarriles vascos, el ferrocarril que venía de Durango, después del túnel de Amara, el Topo, el ferrocarril que fue hasta Pasajes, Rentería, Irún, Endaya, todos tienen su estación aquí donde acaba el ensanche, donde se va a hacer el nuevo ensanche de Amara, en lo que era el pie de lo que era el casco de la ciudad. Y sin embargo el Madrid-Irún es una línea muy recta, viene desde Hernani, ha capturado el valle del Urumea, se dirige hacia Irún y ocupa unos terrenos libres, estaba la tabacalera, se instalaron grandes factorías y ahí crea su estación de Atocha. Y fijaros que está también en el otro lado, separado aquí por el Urumea, aquí separados por el río Nervión. Es curioso. Fijaros que al final las vías de ancho nacional, dependiendo del estado, las vías de gran escala, están llegando enfrentadas a lo que es el casco histórico de la ciudad, donde están llegando las pequeñas líneas locales. Fijaros que si esto puede tener un origen cultural, un origen histórico, político, lo vamos a ver, claro que sí. Fijaros. Me pregunto, el Nervión fue una frontera entre tribus, la tribu los autrigones, una tribu que no era esencialmente vasca, estaba más ligada a los cántabros, y las tribus caristos y bárdulos, que sí ya son tribus vascas. Es decir, que había siempre una frontera desde siempre en la historia que la marcaba el río Nervión. Entonces, fijaros que cuando se crea el ensanche de Bilbao, el casco viejo, el Bilbao, la villa de Bilbao, que recogía un poco las tradiciones de toda la Vizcaya profunda, de los señores, de los grandes propietarios, se opone a que se construya el Bilbao del ensanche, el Bilbao de la burguesía, el Bilbao de la revolución industrial. Ellos veían todo ello, ese liberalismo lo veían como un enemigo de las tradiciones vizcaínas. Entonces se opone a que se construya el ensanche. Al final logran retrasarlo muchísimos años esta construcción, pero al final la burguesía logra construir el ensanche. Entonces nacen como dos ciudades en cierta manera enfrentadas. Fijaros qué curioso es que las grandes líneas que buscan Madrid, que están pensando en una escala nacional, en una escala europea, que buscan el Madrid-Irún, Madrid-París, instalan sus estaciones en esta zona del ensanche. El Bilbao-Tudela, la línea luego a Santander, la línea del puerto que va a Portugalete. Todo esto es mundo de burguesía, de la revolución industrial vasca, que tenía aquí sus factorías, hace también los ferrocarriles mineros. Todo este territorio, en general de vía de ancho nacional, aunque también estaba la vía estrecha del ferrocarril de Santander, van llegando poco a poco a la estación de Abando. Aquí llegan el de Tudela, a su lado va a llegar el de Santander y a sus pies, en un encuentro de 3 estaciones apasionante, llegaba el ferrocarril de la margen izquierda. Yo recuerdo de pequeño, desde el puente del Arenal, cómo llegaban los trenes llenos de obreros de toda la margen izquierda que desembarcaban aquí, subían hacia el ensanche para trabajar en el ensanche. Y cómo este puente era un paso entre dos mundos distintos, el mundo de una gran ciudad metropolitana y el paso a la ciudad antigua, a la ciudad histórica. Fijaros cómo en la Vizcaya profunda van a hacer el ferrocarril a Plencia, que tenía su estación aquí, al lado de San Nicolás, donde la antigua aduana. Van a hacer los ferrocarriles vascos, van a hacer la estación de Achuri, una preciosa estación al lado de San Antón. Y también va a haber otra estación aquí, la estación de Lezama, que también la llevan los trenes que iban a Lezama, luego también a Munguía. Es decir, que fijaros que hay 3 pequeñitas estaciones de ferrocarriles vascongados y las 3 rodean el casco histórico. Fijaros que no les preocupa saltar al ensanche, porque pensaban que al final el viajero que llevaban venían al mercado, venían al casco viejo. Parecía que no era un viajero que cruzara al ensanche de la burguesía, mientras que esta burguesía sí que enlaza con todas sus factorías de la margen izquierda y enlaza con Madrid, con París, con Zaragoza, Barcelona. Entonces fijaros que en cierta manera son dos mundos distintos que se miran, que se contemplan y que no tienen ninguna conexión. Era asombroso que desde aquí había que cruzar andando para llegar a la estación de Abando. Es realmente curioso. Solamente lo vamos a ver, el metro actual ha logrado romper esta tremenda separación.
Fijaros, cuando llega la democracia y ya se empiezan a repartir las antiguas líneas, antiguas concesiones a la autonomía, Bilbao fue, en cierta manera, muy inteligente. Bueno, era el ejemplo, también lo hizo Valencia, que lo hizo mucho mejor, porque Valencia aprovechó todas sus líneas de ferrocarriles de vía estrecha que iban al entorno de Valencia, las aprovechó todas para el metro. Cataluña no lo hizo bastante mal, prácticamente perdió, dejó que se hundieran casi todas sus líneas, no supo aprovechar para el metro prácticamente ninguna de sus líneas, la gestión realmente, hay que decirlo, desastrosa y llena de corrupción. Todos prácticamente fueron juzgados por corrupción, parte de los gerentes de esas líneas ferroviarias que habían sido cedidas a la Diputación. Pues bien, Bilbao, la primera medida que tomó, que fue muy inteligente, fue transformar, cuando se tomó la decisión de crear un metro, hubo mucha discusión sobre si Bilbao necesitaba un metro o no, luego se ha comprobado que efectivamente el tráfico es enorme, es una ciudad muy, muy dispersa en otras ciudades de su entorno. Entonces, se transformó la línea de Plencia en la línea de metro. Y fue una operación magnífica. ¿Por qué? Porque aprovechamos una línea de vía estrecha que hubiera desaparecido, que atendía además toda esta zona de las Arenas, Guecho, Neguri, Sopelana, con muchísima población nueva, consolidada también, y la aprovechó para crear la línea 1 de metro. Pero fijaros qué curioso, toda esta población ya no trabajaba en el casco viejo, trabajaba realmente en el Bilbao de la burguesía, en el Bilbao del ensanche. Entonces, rompiendo una barrera histórica, esta línea va a saltar al ensanche, algo que no lo hubieran entendido los vizcaínos profundos, ¿no? Hubieran dicho, ¿cómo es posible una línea de nuestra margen derecha, una línea que viene de Plencia, de las grandes villas del señorío, salta y al ensanche burgués, al ensanche dominado por Madrid? Pues efectivamente, la línea 1 salta al ensanche, como es natural, porque toda esta población realmente vive ya de Bilbao. Pero luego, curiosamente, esa línea, por segunda vez en la historia, salta al casco viejo y enlaza, aprovechando parte de los túneles de las antiguos ferrocarriles vascongados, salta al casco viejo, atiende el casco viejo y va a saltar de nuevo, aprovechando una línea del ferrocarril vasco, va a saltar para llegar a la gran población obrera, de cierta manera, de Basauri. Es decir, que esta línea ha realizado tres saltos realmente del Nervión, para unir casco viejo. Por primera vez se han unido ferroviariamente el casco viejo y el ensanche. Está indicando que los tiempos han cambiado, que ya no hay esa frontera entre la Vizcaya agrícola tradicional y el mundo burgués, el mundo a otra escala, ¿no? Ya se ha entremezclado. Se ha entremezclado sobre todo por esta población, por estas otras poblaciones obreras. Bien, pues esta fue la primera decisión. Luego, otra decisión que yo creo que ya no fue quizá tan acertada, y era que esta línea de metro, que dependía del gobierno vasco, tenía en la margen izquierda dos líneas de cercanías, que luego las veremos más detalladamente, de ancho nacional, que habían sido creadas por esa burguesía para atender a Altos Hornos, para atender a todos los barrios obreros, para atender al puerto, que se había ido cada vez alejando más del Bilbao histórico, que ya estaba en Santurce, en el Abra, y aprovechó una segunda línea, que era el ferrocarril de Triano, que llegaba hasta el borde de Vizcaya, hasta la preciosa playas en que acaba Vizcaya, que tenían ancho nacional. Es decir, que ya había dos líneas que se habían transformado en cercanías, en esa revolución de las cercanías de los años 70, que Renfe sobrevivió gracias a las cercanías. Pues bien, como estas líneas, al ser de ancho nacional, no fueron cedidas al gobierno vasco, que se excedió en cierta manera a los ferrocarriles de vía estrecha, a las autonomías, el gobierno vasco decide crear una línea 2. Me pregunto, ¿realmente hacía falta una línea 2 teniendo dos líneas de ancho nacional que atendían a estas poblaciones? Es verdad que esta línea iba por el borde, no iba ya realmente por el centro de Baracaldo, el centro de las poblaciones que están en la punta cumbre. No sé si fue realmente el intento de atender a esas ciudades, a su centro, que creó la línea 2, atender también al hospital de Cruces, un hospital importantísimo, o fue también quizá que estas líneas de cercanía estaban muy mediatizadas por las mercancías del puerto, por las factorías industriales de la ría, y por un intento de separar ese tráfico de mercancías. De cierta manera creo que todo se conjugó. Por un lado,
dificultad de mezclar cercanías con una línea de metro, por otro lado que estas líneas dependían del Estado, el intento de tener una línea en la margen izquierda que giraba y llegaba hasta Ortuella. Es decir, creo que todo se mezcló para crear la línea 2. La línea 2, curiosamente, hace algo extraño. En vez de haber seguido por la margen izquierda y haber llegado a Bilbao, salta a la línea 1. ¿Por qué? Está buscando un enlace en toda esta población obrera, sigue trabajando en parte en estas zonas residenciales de lujo de la margen derecha. Es decir, que hay un trasvase de población, para eso se hizo el famoso puente colgante, para eso había barquitas que cruzaban. De cierta manera, es apasionante ver, yo me tocaba trabajar aquí a las mañanas, toda la gente que atendía el servicio a estas zonas de residenciales de más nivel económico, cómo corrían desde una vía a la otra, saltando por el puente que pasaba por encima en el metro. Era como dos mundos absolutamente opuestos, ¿no? Un mundo obrero aún, de unas clases desfavorecidas que trabajaba en el servicio de las clases, en cierta manera, de lujo, que estaban establecidas en la margen derecha. Es apasionante realmente esta historia de margen derecha, margen izquierda, dos clases sociales. No se han hecho suficientes novelas ni películas sobre este dos mundos, uno realmente de una belleza, en sus construcciones, en su vegetación, frente a un mundo industrial de barrios obreros, mineros, separados por un río. Pues bien, el metro, como veis, está, así como había unido la ciudad, la Vizcaya tradicional con la Vizcaya burguesa, ha unido también en las dos orillas, con la línea 2. Y luego se va a acometer la línea 3, una cosa extraña, que es que utilizar túneles de los ferrocarriles vascos para crear una línea 3 que acabara conduciendo, aprovechando una antigua línea de ferrocarriles a Lezama, para llegar al aeropuerto. Una idea también muy buena, con una cosa extraña, que es que va a ser gestionada por los ferrocarriles vascos, cuando realmente es una línea de metro. Y como veis, aquí hay una mezcla de entidades que creo que es muy dañina, ¿no? Se ha creado el metro, está en los ferrocarriles vascos, está la línea estrecha FEBE, está el ancho nacional, pasajeros, está cercanías. Hay demasiadas instituciones mezcladas. Y aquí se ha cometido un error, que es que esta línea 3 que va al aeropuerto, al final es la línea que va atendiendo todos los barrios, en cierta manera, obreros de la parte alta de Bilbao, y, y va a continuar luego hacia la zona de la Vizcaya profunda. Es el mismo error que se cometió en Barcelona con la línea del metro al aeropuerto, y es que realmente la gente que está utilizando el avión, no digo ya los viajeros normales de fin de semana o de vacaciones, la gente que usa el avión normalmente a diario es gente que va a los negocios, a reuniones de trabajo, y, y para nada les interesa enlazar con los barrios obreros periféricos de una ciudad, sino que lo que quieren es llegar al corazón de la ciudad. El mismo error se ha cometido en Barcelona, que la línea al final que va al aeropuerto son líneas que exigen un transbordo, que son líneas que han atendido a barrios periféricos, porque son líneas más tardías, han atendido al final a periferia y son las que han ido al aeropuerto. Un error gravísimo cuando la línea que tenía que haber ido al aeropuerto pues era sin duda la línea 1, que era la que atiende a todo el ensanche. El mismo error se ha cometido en Barcelona. Entonces, como he dicho, al acceder a la autonomía, se transfirieron al gobierno vasco todas las líneas de vía estrecha que no pasaban por otras autonomías. Esa era la condición. Así se fundó Euskotren o los ferrocarriles vascos. Pero fijaros que la línea Aplencia, quizá la más rentable de todas esas líneas por la población que allí vivía, se la apropió Metro Bilbao y la transformó, como os he dicho, en Metro 1, que hace esto que os he contado, de salta al ensanche y luego salta al casco viejo. Y fijaros que otra de las líneas, esa misma línea, va atravesando el casco viejo por un antiguo túnel para dirigirse hacia Basauri. A la vez, un ferrocarril de los ferrocarriles vascos que venía por la otra orilla acababa en la estación de Achuri. Entonces ahora, al aprovechar hacer este nuevo túnel, esa línea de los ferrocarriles vascos puede unirse en la estación de Casco Viejo con la línea de metro. Es decir, que se puede crear la línea 3 que enlaza distintas líneas, que era lo que siempre habíamos dicho. Es decir, ¿cómo esta estación de los ferrocarriles vascos que llega hasta San Sebastián podría haber sido unido con la estación de Abando? Pues bien, al final se va a hacer a través de esta línea 3, de este túnel que enlaza con la línea 1. Es decir, que por dentro del corazón de la montaña del Bilbao antiguo se va a producir la unión de las líneas de metro
con las líneas de los ferrocarriles vascos. Y allí se va a producir la unión con la línea 3, que va a ser el aeropuerto. Y nosotros siempre propusimos que todas las líneas de vía estrecha, que eran los ferrocarriles vascos, tenían que haber pasado a ser líneas de metro, sin ninguna duda. Haber creado una única entidad, no la de metro y ferrocarriles vascos, sino haber sido un único metro, como pasó en Valencia, como va a pasar Valencia-Alicante, donde al final el metro va a ser el que una Alicante con Valencia. Aquí fijaros que podríamos haber sido una única entidad que hubiera unido Bilbao con San Sebastián, a pesar de la distancia, que hubiera unido todos los valles de Vizcaya con sus ferrocarriles de vía estrecha en líneas realmente de metro. Y yo creo que al final tendrá que suceder algo así. En cierta manera, la unión absoluta de todas las líneas que conectan con las ciudades periféricas de toda Vizcaya, porque prácticamente casi toda Vizcaya ya es una metrópoli con su corazón en Bilbao. Entonces, todas sus líneas ferrocarriles tienen que ser planteadas como líneas de metro, porque todos los que ellas las toman van a trabajar a Bilbao, van a trabajar a la periferia de Bilbao. Y ahora vamos a hablar de las líneas de cercanías, las de la margen izquierda. Fijaros cuando en la primera lección hablamos de todo el corazón minero de Bilbao, de Vizcaya. Realmente pienso que nunca en España se había visto un espectáculo así, incluso en Europa. Todas las montañas desde Bilbao hasta Castro Urdiales estaban excavadas, con minas a cielo abierto, con líneas aéreas, teleféricos, rampas, caminos, cargadores que llegaban hasta el mar, vagonetas, trenes de mineral, volcaban en los barcos de la ría su producto. En la noche estaban los altos hornos, las fábricas de coc, las ferrerías, los astilleros iluminaban la ría. La gente que lo conoció dijo que era un espectáculo realmente impresionante, cuando la colada de altos hornos iluminaba con su resplandor toda la ría. Este era el corazón empresarial de España, el corazón industrial de España. Aquí nació todos los grandes bancos de Bilbao, de Vizcaya, los grandes bancos que promovieron todo el desarrollo económico del país. El corazón económico de España estaba en Bilbao y todo había procedido de esta enorme cordillera de hierro. Ya vimos la de ferrocarriles que había, Orconera, el franco-belga, el de Triano, el de Galdames, 5 ferrocarriles mineros, los más importantes. Todos ellos tenían sus embarcaderos en la ría para descargar el mineral a los barcos. Fijaros que fue todo esto producto de formarse los grandes movimientos geológicos que originaron la cordillera cantábrica, en parte el Pirineo. Chimeneas de gases ascendieron por las grietas de estas cordilleras calizas y esas chimeneas de gases formaron esos filones de hierro que van desde los montes de Bilbao, al pie de Bilbao, los montes de Triano, el monte Allen yaciendo hacia Cantabria, todos los montes de Castro Urdiales y que luego volverán a aparecer en Santander. Hoy la vegetación ha recubierto prácticamente poco a poco todas aquellas heridas. Es una bellísima cordillera, hoy la de Triano, apenas guarda recuerdo de sus rampas, de sus teleféricos, de sus caminos, de sus ferrocarriles. Todo parece olvidado, incluso el mar está poco a poco derrumbando los antiguos cargaderos, antiguos muelles que descargaban a los barcos, y también el mar rompe a veces unos puentes metálicos que volaban de los acantilados y que atendían a los submarinos alemanes en la noche, ¿no? Hay 2 puentes así, el mar ha derribado uno de ellos. Era todo un mundo en relación del acero con el mar. Prácticamente todo de ello ha desaparecido, solo nos quedaría la acería compacta, nos quedaría la refinería de Somorrostro. Prácticamente el resto todo ha desaparecido las minas, ha desaparecido toda la industria. Si se hubiera conservado, quizá mejor habría sido un patrimonio de la humanidad, porque realmente es el origen del mundo del hierro, de la revolución industrial, en cierta manera, de España. Pues bien, en este mundo fue el que había originado estas 2 grandes vías de cercanías. En otras ciudades, al igual que en otras ciudades, las vías de ancho nacional pasaron a ser absorbidas por las cercanías. ¿Qué pasó? En esa gran crisis de los años 70 del ferrocarril, el
el ferrocarril se da cuenta que el vehículo, el coche, le ha quitado todo el potencial de transporte de pasajeros entre grandes ciudades. Entonces, sin embargo, en las cercanías es donde puede sobrevivir. Entonces existe ese gran impulso que se da a las cercanías, que es un poco la salvación de Renfe. Entonces teníamos la valiosa línea de cercanías, se transformó en línea de cercanías, de Bilbao a Portugalete, que atendía a Altos Hornos, atendía al puerto y atendía a todos estos barrios obreros de la margen izquierda, que era la famosa línea C1, con un enorme tráfico de viajeros. También a la vez teníamos la del antiguo ferrocarril minero de Triano, que se suprimió el tramo que giraba por toda la cordillera y que llegaba hasta el extremo de Vizcaya, hasta Múzquiz, a Somorrostro, y por Ortuella, que fue la famosa línea C2, también una antigua línea minera que ahora era una línea de cercanías y que atendía a estos pueblos. Ambas se unían en Baracaldo para llegar a Bilbao bordeando el ensanche en un recorrido precioso. Cuando se hizo la operación de Guggenheim, toda la reforma del borde de la ría, esta línea se aprovechó un antiguo túnel para que llegase a Abando en vez de venir por la ría. Simplificó su recorrido. Esas eran las líneas C1 y C2. Y luego teníamos la línea C3, la antigua línea de Bilbao-Tudela, que era la línea de ancho nacional que enlazaba el Miranda con la gran línea del norte. Pues esa línea, que realmente a mí es la única que puede llevar mercancías desde el puerto hasta la línea de ancho nacional, pues se transformó también en C3, compaginando mercancías y pasajeros, a un territorio donde está Llodio, al final llega hasta Orduña, quizá menos poblado que todo este territorio, pero es también una línea importante de cercanías, produciéndose esa mezcla que ha sido en parte mala para el tráfico ferroviario, mezcla de cercanías, unos horarios muy exigentes, con mercancías, con pasajeros de larga distancia. Ahora veremos que el AVE va a revolucionar un poco todo este tema, y en parte también el metro y los ferrocarriles de vía estrecha. Y luego teníamos también en esta margen izquierda la curiosa línea Santander, que había empezado yendo a Balmaseda, a La Robla, a León, la línea minera, y que luego llegó a Santander. Santander la había iniciado en ancho nacional y los empresarios vascos exigieron que se transformara en vía estrecha. Fue un error, porque si hubiera sido una línea en ancho nacional, habríamos tenido una línea muy poderosa que iba hacia Santander. Es decir, que todo esto era lo que nos quedaba en las cercanías de Bilbao. Entonces el gobierno vasco, esta línea de FEBE, al ir a Santander, no puede ser transferida, sí que puede ser gestionada hasta Balmaseda. Al final, ya la intención del gobierno vasco sería también que esto pasara a formar parte de la línea de ferrocarriles vascos. Y como veis, la margen izquierda está dominada esencialmente por las vías de ancho nacional, por las que unen con otros territorios. Eso es. Entonces ahora, fijaros un tema muy apasionante que los encontraréis en vuestras ciudades. ¿Qué sucedía? Fijaros, Santurce nació a la vera de su puerto y de su ferrocarril. Pero ¿qué pasa? Estas ciudades que han crecido al pie de sus puertos, de su industria, de repente dicen que no quieren el ferrocarril, que es el que les hizo nacer. Entonces, ¿qué les molesta el ferrocarril? Realmente tampoco estorba tanto, porque está en el borde de su meseta, donde está la ciudad, y el borde del puerto. O sea que, como en muchas ciudades que hemos visto de Europa, donde el ferrocarril perfectamente es asumible por la ciudad. Da la impresión que en España no se llevan las cosas al extremo y parece que Santurce no puede vivir viendo el ferrocarril que le dio sentido. Con lo cual se plantean estas decisiones políticas realmente absurdas, se plantean hacer una variante desde el gran superpuerto para que el ferrocarril no tenga que pasar por delante de las casas de Santurce. Es una decisión terrible, porque aquí está la factoría compacta que necesita el ferrocarril. Entonces se hace un túnel costosísimo para llevar todos los ferrocarriles a la antigua línea de Triano, que la hemos visto. ¿Pero qué pasa? Pues que esta línea pasa por Ortuella, pasa por Trápaga, y como es natural, estos pueblos dicen que ellos tampoco quieren ver pasar el ferrocarril. Con lo cual todo este enorme túnel está un costo enorme, para que veáis a veces cómo se invierte el dinero de los españoles. Está sin uso, está sin darle sentido. Todo por una protesta vecinal de que les molestaba realmente el ruido del tren, del ferrocarril. Entonces realmente, además todo esto al final, este ferrocarril acaba entrando en Bilbao, por debajo de Bilbao. Es decir, realmente es un absurdo descomunal. Si esto lo vemos a otra escala nos damos cuenta, ¿no?
Fijaros, Baracaldo, Sestao, Portugalete, Santurce, nacieron al lado de la ría, de sus puertos, de su ferrocarril, vivían de ellos realmente. Ahora no quieren puerto, no quieren acerías, no quieren ferrocarril. ¿Qué quieren ser realmente? ¿Quieren ser un parque temático? De ocio. Es realmente una burla. ¿Cómo lo quieren en ferrocarril? Y que desde Bilbao salía la línea que atendía la acería, atendía el superpuerto. Como lo quieren en ferrocarril, pues se ha tenido que hacer este inmenso túnel. Inmenso túnel que al final vuelve a atravesar barrios obreros más desfavorecidos del interior. Pero claro, al final esta línea acaba pasando por delante de Baracaldo. Pues Baracaldo tampoco la quiere. Es decir, que al final hay que hacer una variante de Baracaldo. Pero al final entra en Bilbao, entra bajo Bilbao. Y Bilbao al final tampoco puedo mover todas estas mercancías dentro del corazón de mi ciudad, con lo cual exigiremos una nueva variante. Como veis, es un poco absurdo. Y al final, la gente que rechaza su historia, que son incompatibles al final con asumir un ferrocarril que al final da vida, produce la sensación de vitalidad, sí, puede producir ruido, puede producir alguna molestia, pero es que nacieron al lado de esa línea. Esa es la línea que les dio la vida. Es como un granjero que matara a todas sus vacas porque les molesta el ruido que hacen o porque les molesta que manchan los campos. Bueno, pues al final se morirá. Y eso es lo que pasa con unos pueblos que rechazan su historia, realmente están condenados a desaparecer. O sea, toda la margen izquierda protesta de todas las factorías, de los ferrocarriles, protesta del puerto, pues desaparecerá, sin ninguna duda. Y ahora vamos a ver el caso de San Sebastián. En San Sebastián, fijaros, la línea Madrid-Irún la hemos visto con un trazado precioso que iba saltando desde Loria, saltó al Valle del Urumea hacia Hernani y llegaba a la estación de Atocha y luego también con un recorrido complejo atendía al puerto de pasajes y luego llegaba hasta Irún para saltar ya a Francia. Fijaros que, en cierta manera, la llegada del AVE, que va a llegar, en principio iba a tener una estación en esta zona de Hernani, pero al final, por supuesto, como es natural, va a llegará a Atocha, va a permitir, en cierta manera, que esta línea, el futuro de esta línea de ancho nacional, probablemente sea una línea esencialmente que se dedique a mercancías. Los ferrocarriles vascos, por suerte, tienen ya el topo que va uniendo, va a ser una especie de metro de San Sebastián, y que, como vemos, enlazaba todos los valles de Guipúzcoa. Por desgracia se perdió la línea a Tolosa, que hubiera sido una perfecta línea de ese metro vasco, pero tenemos el ferrocarril a Bilbao, que va atravesando toda la costa guipuzcoana. Teníamos el ferrocarril a Hernani, que se podrá recuperar, hasta Lasarte, Andoain, Tolosa, como digo, y ahora San Sebastián está planteando, desde la estación donde llegan esos ferrocarriles vascos y donde llega el topo, la estación de Amara, un túnel que ya se está construyendo para el futuro metro de San Sebastián, para que enlace con el corazón de San Sebastián, con la Concha, con la universidad, y crear este gran arco para que estos ferrocarriles entren bajo la ciudad. Y realmente la intención, como veis, es la creación de un gran metro que al final llegaría hasta Irún, llegaría hasta el aeropuerto, lo cual sería muy importante, hasta Fuenterrabía, y que quedaría unida prácticamente toda la costa guipuzcoana y gran parte del interior con esta línea de ferrocarriles vascos de vía estrecha. Tenemos un problema, como pasaba en Bilbao, y es que la línea de AVE va a llegar a la estación de Atocha, que está separada por el Urumea de la estación de los ferrocarriles vascos. El mismo problema que vimos en Bilbao. Entonces probablemente esta línea al final tendrá que lograr tener una conexión entre la estación de Atocha, donde van a llegar los grandes trenes de Madrid, de París, con los ferrocarriles que distribuyen por toda la ciudad. Es decir, que el metro tiene que al final pasar por la estación de Atocha, de los Aves. Entonces, nos damos cuenta de cuál podía ser la estrategia vasca. Fijaros, tenemos las líneas de ferrocarriles vascos, más la línea de metro, y tenemos la línea AVE. El gobierno vasco está desdoblando con una iniciativa muy buena. Antes criticamos a la Generalitat, también podemos criticar al gobierno vasco porque
Fijaros que se perdieron 22 líneas nada menos de vía estrecha de ferrocarriles vascongados. Se perdieron en el paso a las autonomías. Algunas realmente eran líneas que eran imposibles de rentabilizar. Pero el caso que en Valencia, como hemos visto, se han conservado todas, menos una, o sea, todas pasaron a ser metro. En Cataluña se han perdido muchísimas y aquí 22 líneas ferroviarias perdidas. Y también podemos decir, con todos los años que han pasado, las inversiones enormes que se han exigido de Madrid, hemos visto el túnel de mercancías del Serantes, las líneas de metro a veces un poco quizá incomprensibles en el esfuerzo que ha supuesto, que aún sigamos sin tener acondicionada la línea Bilbao-Durango-San Sebastián. Nos da la impresión que no se han hecho las cosas tampoco quizá como debían haberse hecho. Pero a la vez también hay iniciativas buenas. Por ejemplo, se está duplicando la vía en toda este ferrocarriles vascos de vía estrecha, que solo tenían una vía. Se está duplicando para que empiece a tener sentido este gran corredor vasco interior, de Bilbao hasta San Sebastián e Irún, hasta Balmaseda, incluso hasta el borde de Vizcaya, con una gran línea interior. Así, se ha quedado claro, se han trabado los ferrocarriles vascos como la línea 3 de metro, y nosotros siempre propusimos convertir todos los ferrocarriles vascongados en una línea de metro vasco, tanto de Bilbao y San Sebastián. Y yo creo que todo apunta a que esto al final sea una red, una única red, que esté desdoblada, que sea rápida, de manera que realmente pueda unir Bilbao y San Sebastián. Realmente se hará. El tráfico entre Bilbao y San Sebastián cotidiano es enorme, tremendo, costosísimo. Realmente se logrará, a pesar de todas estas paradas, se logrará tener una vía rápida Bilbao-San Sebastián, como si fuera un metro. Hay quien dice que para eso está el AVE, pero ¿realmente el AVE está para eso? Para ir de San Sebastián a Bilbao a alta velocidad. Da la impresión que la línea AVE no está pensada para eso. O sea, prácticamente el tren, cuando hubiera cogido velocidad, tendría que estar frenando ya para llegar a Bilbao. Aunque es una contradicción, da la impresión que el AVE está pensado para unir Vitoria con Bilbao y San Sebastián y a la vez unir San Sebastián con Bilbao. Pero no sé si esa es la labor realmente del AVE, ¿no? Aunque hay aves que pueden efectivamente ser rápidos, dirección Madrid-París, otros aves pueden tener sus paradas, pero quizá lo lógico hubiera sido que esta línea interna de ferrocarriles vascos hubiera cumplido esa labor de conexión de capitales, con líneas rápidas que no tuvieran paradas en las ciudades y con otras que van parando en los grandes núcleos de la costa, ¿no?, del interior. Pero como veis, todo apunta a que vamos a tener una red interna que puede funcionar muy bien como una línea de metro, que atiende, como veis, a casi todos los valles. Ya vimos, se atiende a Balmaseda, atiende a Bermeo, atiende a Plencia, atiende todo Durango, atiende el Valle del Deva, toda la costa vasca, podría llegar a atender el Oria con Tolosa, con Andoain, atiende Irún, puede atender Fuenterrabía. Y efectivamente no llega a Vitoria, ya lo vamos a ver ahora, pero bueno, creo que no es una utopía que hubiera un metro que uniera todas las grandes capitales. Entonces, como vemos, nos preguntamos, teniendo estos dos sistemas, ¿cuál es el futuro del tercer sistema, que es el de las vías de ancho nacional? El famoso Vitoria-Irún, el Bilbao-Miranda. ¿Cuál es el futuro de esas líneas? Quizás su futuro sea las mercancías, pero a la vez el gobierno vasco ha querido que esta línea de AVE pueda ser para mercancías. Entonces nos mantenemos en un escenario apasionante de futuro. Entonces, podríamos decir que el gobierno vasco ha querido poner en valor la herencia recibida de los ferrocarriles vascos, aunque ha perdido muchísimas líneas, pero en cierta manera ha asumido sus problemas, está duplicando, está mejorando la línea, está realizando nuevas estaciones, nuevos túneles. Está claro que está preparando todo para que estos ferrocarriles antiguos sean una nueva red, una gran línea. Yo creo que podría ser la gran línea de metro vasco, como os digo, ¿no?, que uniese Vizcaya y Guipúzcoa, todas sus ciudades, todos sus valles. Todos podían quedar atendidos. Y paralelamente a esa modernización de sus ferrocarriles, se está creando el AVE. Realmente es asombroso. Tenemos una línea que viene de la línea vía estrecha, modernizada, y a la vez tenemos la gran línea de ancho internacional, de escala también internacional, que es el AVE, que le va a unir a las grandes capitales de la nación y de Europa. Realmente es una suerte que
tengamos estos dos sistemas. Y queda la duda de las mercancías. ¿Realmente este AVE va a utilizarse para las mercancías? ¿Qué va a pasar con la línea de ancho nacional tan maravillosa que llegaba a Bilbao y a su puerto, que llegaba a Vitoria y San Sebastián? Vamos a tener entonces tres líneas, ¿no? La línea de alta velocidad, la línea de los ferrocarriles vascos y una línea nacional radial. ¿Cuál va a ser el futuro de esa tercera línea? ¿Cuál va a ser el futuro de las mercancías? Fijaros que hemos hablado mucho de Vitoria. Fijaros que Vitoria ha sido la gran olvidada de los ferrocarriles vascos. La vía estrecha logró en su momento la conexión en Vergara, ¿os acordáis de la línea Zumárraga? La conexión en Vergara que subía por el puerto de Arlabán y lograba ya llegar a la Llanada y ya fácilmente llegaba a Vitoria. Luego esta línea, siguiendo la Llanada, atravesó la Sierra de Encía por un túnel para llegar a Maestu y llegar a Estella, es decir, llegar ya al mundo mediterráneo. Fue una línea importantísima, pero realmente no tuvo entidad y al final todas ellas van desapareciendo poco a poco. Fijaros que en Zumárraga esta línea había unido con la línea nacional, pero esto, como veis, es una línea local, no es ferrocarriles, una línea apasionante. Pero fijaros, se empezó en 1889 y la línea llega a Vergara en 1919. Es decir, 30 años se ha tardado en llegar a Vergara. Fijaros la dificultad tremenda que es salvar la meseta, lo mismo que pasó en Orduña, salvar la meseta cuando uno intenta hacer en una línea perpendicular. Os indica la dificultad de llegar a Vitoria con esas líneas que yo os hablo del metro vasco, de los ferrocarriles de vía estrecha. Da la impresión que es casi imposible enlazar Vitoria con esas líneas. Entonces sí, digo, lo titulo La imposible ascensión. Si 30 años se ha tardado en subir la cordillera hasta el puerto de Arlabán, a pesar de ello se logró y en 1919 quedaron unidas las tres provincias vascas por el ferrocarril realmente. Vitoria, Bilbao, San Sebastián, todo quedaba unido por ferrocarriles de vía estrecha. Pero fijaros que se tardó tanto que ya en el año 19 ya el automóvil estaba desbancando al ferrocarril. Es decir, se llegó demasiado tarde. Además era una línea de vía estrecha. Fijaros, en cierta manera fue una operación maravillosa, idealista, apasionante, pero que llegó tarde. Siempre vamos a tener el problema de Vitoria en la relación con nuestras dos capitales. Entonces, al hablar del AVE vasco nos damos cuenta que, curiosamente, el AVE vasco, como sucedió con el primer ferrocarril, tampoco ha llegado por Bilbao. Ha llegado a Vitoria, como pasó con el primer ferrocarril. Pero en vez de dirigirse directamente hacia Irún, como hizo el primer ferrocarril del norte, tomó la decisión muy correcta de atender a Bilbao, que no había hecho el primer ferrocarril, de atender a Bilbao y de ese nudo hacia Bilbao atender a San Sebastián. Es decir, ¿qué estaba buscando? Estaba buscando lo que es la Y vasca, que es una posibilidad de unión de San Sebastián con Bilbao y con Vitoria, digamos, una Y que una las tres capitales. Al final es una idea muy bonita, no sabemos si realmente es real, o sea, si realmente alguien utilizará el AVE para ir de Bilbao a San Sebastián, pero al final Bilbao logra estar conectado, a pesar de este rodeo, de casi 70 kilómetros de rodeo para enlazar con el AVE, y al final esto realmente alarga un poquito el recorrido, el antiguo recorrido del ferrocarril de Alsasua, pero al final sigue prácticamente el mismo valle del Oria. Es decir, la idea está muy bien. Lo triste es que se bifurca en un monte sagrado, atravesando el Udala, que es un monte sagrado de todo el Duranguesado, y después que ha destrozado todo el paisaje del Duranguesado con enormes trincheras, cortes de montaña. Y lo mismo ha sucedido aquí, quizá menos visible. Y los destrozos en la naturaleza han sido tremendos, ¿no? Es curioso la poca... estos gobiernos autonómicos que me ha tocado trabajar con el gobierno catalán, el gobierno vasco, lo poco que valoran su patrimonio, desde luego el arquitectónico nada, lo poco que valoran su patrimonio natural, el desprecio que tienen del paisaje. Son una especie de culturas, que como son culturas totalmente artificiales, pues el nacionalismo son artificiales, realmente no quieren su arquitectura tradicional. ¿Por qué? Porque les habla de España. No quieren tampoco su paisaje tradicional. Da la impresión que son una especie de nueva burguesía totalmente desarraigada, a pesar de lo que
de lo que ellos digan. El desprecio por el paisaje se detecta totalmente en el trazado de los ferrocarriles. Entonces, acabo ya, he sido quizá un poco largo, pero bueno, merecía la pena. En cierta manera podemos decir que el AVE ha reparado un error histórico. Por fin, el País Vasco ya no es atendido por dos radios como pasaba antes, ¿no? Por el radio de Irún, en Vitoria, el radio de Bilbao, Miranda, Zaragoza, sino que el nuevo AVE ha logrado unir sus tres capitales, lo cual es un gran logro desde Vitoria. Aunque, como digo, exige dar un rodeo, ha creado también un cierto rodeo desde San Sebastián, pero al final las tres capitales van a estar unidas a una red de ancho nacional que los conducirá hacia Madrid y hacia París. Entonces, creemos que al final ha merecido la pena. Fijaros que por primera vez el AVE va a lograr tener un recorrido, por así decir, casi costero, ¿no? Que es el inicio de un AVE de la costa, de una que desde Francia, desde Hendaya, va a pasar por San Sebastián, efectivamente se va a alejar del mar para ir por el interior de Guipúzcoa y Vizcaya y va a volver a aparecer en Bilbao. Soñamos que algún día este AVE siga hacia Santander, siga hacia Oviedo, hacia Gijón, siga hacia Galicia, es decir, un futuro AVE de la costa. Fijaros que España tuvo la desgracia de no tener ni una sola línea de ancho nacional que fuese por toda su cornisa cantábrica. Siempre tuvo vías de vía estrecha, difíciles, complicadas, y que nunca pudieron competir con las grandes líneas del norte del interior. Pensamos que esto es el inicio de un futuro esperanzador para que algún día una línea de alta velocidad vaya por toda la costa y una todas las capitales de la costa hispana. Y muchísimas gracias.